Todo cambió en un solo bocado. Antes de ese instante hubo algo que rasgaba el silencio del vacío. Una voluntad que habló y el universo respondió. La luz se separó de la sombra, los cielos se extendieron como un velo que protegía un secreto. Las aguas se ordenaron en mares temblorosos, las plantas treparon hacia la claridad y los pájaros aprendieron a nombrar el viento. En ese despliegue, entre constelaciones y mares, la creación alcanzó un punto culminante. Un ser hecho a imagen de su creador, capaz de mirar a la creación y, sobre todo, de mirar atrás a quien le había dado ser. Adán fue formado de la tierra misma, con el barro aún fresco en las manos de Dios. No fue un acto distraído ni un experimento, fue la coronación de la obra. Se le insufló aliento, y en ese aliento hubo algo distinto de lo animal: conciencia, lenguaje, responsabilidad. Colocado en un jardín, no por casualidad sino con intención, recibió un mundo que no le debía nada y, sin embargo, le fue confiado. El Edén no era solo un lugar hermoso, era un espacio de comunión. Arrojos de agua que se dividían en 4 ríos, árboles que ofrecían frutos sin violencia, senderos bajo la sombra de ramas que parecían inclinarse a saludar. Y en el centro, 2 árboles que ocupaban el corazón de la libertad humana. El árbol de la vida que sostenía la continuidad y el árbol del conocimiento del bien y del mal que marcaba una frontera. Esa frontera era su prueba, no una trampa caprichosa, sino la posibilidad real de elegir. No comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa prohibición resonó como un límite puesto para la libertad. No fue un castigo anticipado, fue una advertencia, una línea que invitaba a la confianza. Dios entregó también una tarea: nombrar la tierra, cuidar el jardín, dar sentido a las criaturas. Y, sin embargo, en medio de tanta plenitud, Adán experimentó una falta que no era de alimento ni de poder, sino de compañía. Los nombres no eran compañía. Las miradas no respondían con reciprocidad. El ser humano estaba completo en función y vacío en relación. Entonces surgió Eva, no como una réplica menor, sino como una respuesta exquisita a la soledad original. Tomando una costilla del hombre, símbolo íntimo, no de subordinación fría, sino de cercanía, la narrativa muestra que la compañera fue hecha para estar al lado, para ser otro yo sin borrarlo. Al verla, Adán no solo reconoció belleza, reconoció a alguien con quien compartir la responsabilidad de la libertad. En muchas lecturas rápidas se reduce ese momento a un gesto de dominio o a una entrega servil. La tinta bíblica, sin embargo, pinta otra cosa: un acto de creación conjunto. Eva recibe aliento de la misma fuente, su agencia es real. La tradición cristiana ha querido ver en esa figura tanto autoridad como vulnerabilidad, y ambas cosas caben sin excluirse. Ella era complemento y compañía, el primer tejido de una relación humana que reflejaba la imagen divina en pluralidad. El Edén parecía una coreografía perfecta. Trabajo sin fatiga, curiosidad sin amenaza, conversación con el Creador como parte de la vida cotidiana. Pero la libertad que sustentaba todo eso incluía un riesgo: la frontera. Cuando uno sabe que algo puede ser perdido, el valor de la confianza se prueba. Y aquí habita lo que muchos olvidan: que la prohibición no era un cajón de negativos, sino el espacio donde la confianza podía manifestarse. ¿Conoces realmente lo que pasó en el jardín? ¿Crees que fue simple curiosidad lo que llevó al primer acto de desobediencia? Es más hondo. Es una historia de deseo, de persuasión y de una decisión tomada frente a la posibilidad de ser como Dios. Si quieres descubrir la historia completa de Génesis, suscríbete ahora. Porque la frontera estaba trazada y la vida seguía su curso, la paz del jardín atrajo miradas. Entre ellas, una se volvió inquietante: la de la serpiente. No era un animal cualquiera. El texto sugiere astucia, una manera de mirar que encontraba grietas donde otros veían cerraduras. No entra al relato como mero reptil, para escatimar detalles zoológicos, sino como el instrumento de una pregunta que desestabiliza: ¿es cierto aquello que te han dicho?
La serpiente se acercó a la mujer con una sutileza que no rompe la escena, sino que la invierte poco a poco. Dirigió sus palabras hacia Eva porque la relación entre ella y la prohibición era directa, había sido creada y vivía bajo la voz del mandato. Abordó con la forma humana más peligrosa, la duda sembrada con apariencia de curiosidad. ¿Con qué Dios os ha dicho?, preguntó. No fue un asalto brusco, sino una insinuación que abre la puerta a la reflexión. Lo que sigue es, en su núcleo, una conversación sobre verdad y deseo. La serpiente negó la consecuencia anunciada, no moriréis. Puso en tela de juicio la motivación divina, sugirió que la prohibición buscaba proteger a Dios mismo de su creación, que la divinidad retenía gozos y conocimientos. Seréis como Dios, prometió. Y con esas palabras, la idea de autonomía se transformó en tentación. Es importante detenerse en la manera en que esto ocurre. Eva no fue una marioneta. Observó el fruto, era agradable a la vista, atractivo, deseable para alcanzar sabiduría. No hay en la narración un cuadro de coerción física inapelable. Hay una escena humana, donde la promesa de autonomía y la curiosidad por conocer lo moralmente complejo se mezclan. La tentación apela a algo profundo, la aspiración de no depender únicamente de instrucciones externas, la sed de comprender sin mediación. Recordemos la dignidad de Eva, su capacidad de juicio, su facultad de deseo. Al considerar el fruto, su mirada no se limita a su apariencia. Ella reflexiona, evalúa, responde, y en esa respuesta su humanidad se expresa con toda su ambigüedad. Porque la libertad auténtica incluye la posibilidad de elegir mal. Así, Eva tomó del fruto y lo comió. No fue un acto instantáneo de locura, sino una decisión ponderada ante un argumento que seducía. La Escritura decide registrar ese hecho con economía de palabras, pero con un peso moral que estalla en el tiempo. El fruto entra en su boca y con él entra una nueva condición para la humanidad. Pero la historia no termina en ese gesto. Eva, movida por la compasión y la comunión que la unían a Adán, no retuvo la experiencia como secreto interior. Dio del fruto a su compañero y él comió. Aquí, otra vez, la narrativa nos obliga a mirar la complejidad moral compartida. No se trata de una caída de una sola persona, se trata de una decisión que entra en la relación humana y la transforma. Adán no fue un observador pasivo, participó. El acto fue conjunto y sus consecuencias, aunque vividas de manera distinta por cada uno, eran ahora responsabilidad de ambos. Después de haber comido, algo cambió en ellos que la belleza del jardín no había previsto. No es simplemente que sus ojos se abrieron a una nueva información, es que la mirada misma se volvió diferente. La inocencia no solo se fue, se descubrió que llevaban una exposición que antes no existía. La sensación de desnudez apareció de repente, como si un velo invisible se hubiera rasgado y ahora dejaba ver no solo el cuerpo, sino la condición de dependencia y de límite humano. Buscaban cubrirse, y aunque la narración no satura con detalles, se entiende la urgencia. No es solo protección física contra el frío, sino la búsqueda de un disfraz para lo acontecido, un intento de reparar la brecha interna con algo que tape la vista. La vergüenza no es un castigo impuesto desde fuera, es la reacción interna de seres conscientes de haber cruzado una línea. En esta escena hay algo que a menudo se pasa por alto, la pérdida de la espontaneidad relacional. Antes, el diálogo con Dios podía ser directo. Ahora, la palabra se vuelve más difícil. El silencio se hace tupido y la transparencia que había caracterizado la relación primigenia se oscurece con la nueva experiencia. Ellos se esconden, no solamente porque temen la mirada divina, sino porque temen la mirada que ahora ven en sí mismos. Hay una pregunta que se instala en el lector. ¿Cómo se llega de una creación tan buena a este punto de ruptura? La respuesta no es simple y no puede reducirse a un culpable único. Es la concatenación de seducción, deseo y elección personal.
Es la evidencia de que la libertad humana, en su grandeza, incluye la posibilidad de equivocarse. Y sin embargo, en ese instante de ruptura, el relato todavía conserva un hilo que no se rompe, la presencia de Dios que busca, que llama. Ese elemento no es un añadido piadoso, forma parte del tejido mismo de la historia. La tensión que ahora se despliega no es solo moral, sino también teológica. ¿Cómo reacciona lo divino frente a la libertad que hiere? Queda además un aspecto a considerar que muchos olvidan y que es central para entender la verdadera historia de Adán y Eva. La caída no es un hecho aislado ni es un punto final. Es el comienzo de una dinámica histórica que determinará la experiencia humana en su conjunto. No es solamente pérdida de un jardín, es la emergencia de una condición en la que la violencia, el conflicto interior y las consecuencias morales empezarán a marcar la historia de la humanidad. Pero también es el momento en que, en medio del juicio, se abre una posibilidad de esperanza. Esa doble línea, juicio y promesa, correrá a lo largo de las páginas que siguen. Por ahora, sin embargo, volvamos a ese instante preciso. La respiración en el huerto se hace más contenida. Los sonidos del jardín no han cesado, pero en su interior algo se ha quebrado. El fruto, ahora vacío, cuelga en lo alto. Las hojas que antes parecían compinches, ahora son testigos mudos. Adán y Eva, con manos que buscan, se cubren. El acto que creían que los elevaría, los ha colocado en una nueva condición. Es significativo insistir en la humanidad de ambos. No son arquetipos unidimensionales. Eva, con su deseo de sabiduría, no es la culpable única. Adán, con su decisión compartida, no es mera víctima. La narrativa nos invita a mirar la complejidad, la libertad que lleva a la responsabilidad, la tentación que pone en juego la confianza, la relación que se altera por una elección que atraviesa dos vidas. Una pregunta queda flotando en el aire como un eco. ¿Qué buscaban realmente al comer? ¿Era más importante el conocimiento, la autonomía o la posibilidad de no depender de lo que no podían controlar? Esa pregunta sigue siendo lazo entre aquel jardín y nuestras vidas hoy. Porque la historia de Adán y Eva no es una lección moral antigua, sino un espejo donde se reflejan las decisiones humanas hasta el presente. Apenas unos latidos después del acto inicial, algo más ocurre en el jardín. Una presencia que no se vuelve insistente pero que transforma la escena con su sola proximidad. No se trata de venganza mecánica, es otra forma de encuentro. Y en ese encuentro se medirá no solo lo que hicieron Adán y Eva, sino también la disposición de la creación entera frente al fallo humano. La tensión se hace densa. Los caminos del Edén, antes abiertos y despreocupados, parecen ahora cargados de pasos retenidos. En el aire hay una expectativa que es a la vez temerosa y perseverante. La pregunta por la respuesta divina. ¿Cómo responderá quien es al mismo tiempo juez y padre? ¿Se agota la historia en la pérdida o algo más se asoma en el umbral? Mientras las sombras se estiran con un movimiento casi consciente, el jardín aguarda. Las criaturas siguen sus rutinas, quizá ajenas a la gravedad de lo que acaba de pasar, o quizá participando de un modo que los ojos humanos apenas comienzan a percibir. La creación no es neutra, su tejido moral y su orden se verán afectados por la decisión humana. Y no es solamente un drama interno de dos personas, es el inicio de una cadena de eventos que irá más lejos de lo que el gesto inmediato podría prever. Hay un detalle que muchos lectores notan solo con retrospectiva. La soberanía de Dios no se anula por la desobediencia humana. La historia no se convierte en una lucha de voluntades equivalentes donde la libertad humana prevalece sobre la divina. Más bien, el relato despliega una triple verdad simultánea. La libertad humana puede caer, el juicio tiene consecuencias y, aún así, la providencia mantiene su hilo. Esa triple tensión será el tejido por el que se moverán las siguientes escenas de la historia humana. En la narración que sigue, la voz de la serpiente habrá cumplido su función: sembrar duda y ofrecer una alternativa seductora. Pero la historia no termina ni con la serpiente ni con el fruto. La escena se prepara para un próximo movimiento: la voz que busca, la pregunta que devuelve la responsabilidad y la palabra que confronta.
Es en ese próximo movimiento donde se revelarán no solo las consecuencias inmediatas, sino también, en un punto que muchos han olvidado, la promesa escondida en medio del juicio. Por ahora, el lector queda en el borde de ese momento. La calma anterior al llamamiento divino es una calma tensional, llena de máscaras improvisadas y de un conocimiento que pesa como piedra en el pecho. Adán y Eva, en su nueva condición, se miran intentando medir lo irrevocable. La historia se detiene un instante en la respiración del jardín, con la sensación de que algo va a romperse o a curarse según cómo se pronuncien las palabras que están por venir. La voz que preguntó no fue un reproche frío, fue una llamada que atravesó las hojas, bajó por los senderos y buscó lo que había cambiado dentro de dos cuerpos y en el corazón mismo de la creación. ¿Dónde estás? Resonó con la misma ternura con la que había nombrado las cosas al principio. No buscaba atrapar, sino volver a encontrarlos, a abrir la posibilidad de diálogo donde antes había transparencia. Adán respondió. Su voz llevaba la sorprendente mezcla de culpa y sorpresa. Reconoció su condición, pero también intentó protegerse, y en esa palabra se transparentó la nueva dinámica entre ellos y la palabra de Dios. No fue una confesión limpia, fue una respuesta humana, ambivalente. Eva habló también, dijo lo que había sucedido, y en su relato hubo tanto el peso de la decisión como la evidencia de la seducción que la llevó a ella y por medio de ella a su compañero. Ninguno de los dos quedó inmune al cambio que habían introducido en el mundo. Entonces, la escena se volvió pública, no en el sentido moderno del escándalo, sino en el sentido moral. Aquello que era secreto entre dos almas se convirtió en acontecimiento que afectaba el orden. La corteza del juicio empezó a formarse. La voz divina que había otorgado la frontera ahora la señalaba con palabras que contenían consecuencia y esperanza. A la serpiente se le pronunció una sentencia que la apartaba de su libertad de antes. Su andar quedaría marcado por conflicto y su relación con la humanidad por antagonismo. Al hombre se le habló de un trabajo que ya no sería tan sencillo. La tierra ofrecería fruto, pero con esfuerzo y con dolor. A la mujer se le indicó que la generación vendría a través del costo del parto y que la relación íntima entre ambos sería atravesada por nuevas dinámicas de poder y anhelo. En medio de estas palabras, que pesan como sentencia, surgió una chispa que muchos han pasado por alto. Dentro del juicio hubo una promesa. Entre las consecuencias, la historia conserva una semilla de esperanza. Se habló de una simiente de la mujer que, de alguna manera, confrontaría la fuerza que había sembrado la ruina. Esa frase, y aquí conviene hacer una pausa interpretativa, ha sido leída por la tradición cristiana como el primer atisbo de redención. La noticia de que el hilo de la historia no se corta en el pecado, sino que se enhebra hacia una solución que, aunque todavía distante, ya está sembrada en la misma caída. Es preciso decirlo con claridad. Esa lectura es una interpretación cristiana tradicional. En el texto hay palabra de enemistad, de conflicto entre fuerzas. Las comunidades de fe que han pasado por estas páginas han visto en ella la promesa de una reversión final, una victoria que no vendría de armas humanas, sino de una intervención divina en favor de la creación herida. No se trata de imponer una lectura, se trata de señalar la esperanza colocada por el narrador mismo en el corazón del juicio. Antes de expulsarlos, antes de que la puerta del jardín se cerrara a sus pasos, hubo un gesto que revela algo esencial del carácter de la divinidad que protagoniza esta historia. Dios, que ya había pronunciado las consecuencias, hizo algo por ellos. Tomó pieles y confeccionó prendas. No era una simple respuesta administrativa, era un acto simbólico y maternal, un modo de cubrir la vergüenza recién descubierta. Las vestiduras de piel hablan, en el lenguaje del relato, de una providencia que no se conforma con abandonar. Protegen, sí, pero también señalan que, para sostener a los humanos en su nueva condición, algo fue sacrificado. Muchos han visto en ese detalle la figura del cuidado divino, que, incluso ante la decisión humana que duele, permanece inventando modos de amparo. La expulsión del Edén fue, a la vez, un cierre y un comienzo. La imagen de los querubines que guardan la entrada con una espada encendida no es solo un dispositivo para impedir el regreso. Es una forma de decir que aquello que se perdió no podrá recuperarse por el mismo camino.
No hay vuelta atrás a la inocencia. La restauración, si ha de venir, pasará por un camino diferente, de aprendizaje, de trabajo, de historia y de revelación progresiva. Al salir, los pasos de Adán y Eva resonaron en la tierra. Atrás quedó un jardín que era escuela y hogar. Delante, un mundo donde el alimento habría de ganarse con sudor y donde las relaciones humanas se verían probadas por la angustia, la necesidad y la tentación. El dolor del parto se convirtió en una señal literal y simbólica de que la vida humana ahora vendría acompañada de sufrimiento. El trabajo agotador sería la nueva forma de dialogar con la tierra. Con el tiempo, esas consecuencias empezaron a manifestarse en formas que el lector de Génesis seguirá observando. La relación entre hermanos que deviene en rivalidad, la inclinación a la violencia, la persistente búsqueda de atajos para resolver el conflicto. El ejemplo de Caín y Abel no es un simple episodio familiar, es una primera página de cómo la caída se reproduce en decisiones cotidianas. La historia de Caín, que sacó su ira hasta convertirla en muerte, nos muestra cuánto la culpa y el orgullo pueden envenenar la convivencia humana. Cuando Caín vio que su ofrenda no fue aceptada y que la atención de Dios parecía inclinarse hacia su hermano, la sospecha se hizo rabia. La conversación con Dios, otra vez una voz que busca y que interpela, no cambió la dirección de su corazón. El resultado fue la primera sangre derramada entre hombres, la primera fractura social que enseñaría que el castigo no siempre restaura, sino que muchas veces multiplica la ruina. La narrativa no se detiene en ese hecho. Caín, condenado a errancia, se convierte también en arquetipo de la separación que se instala entre los humanos. La genealogía que sigue a su historia, con nombres que suenan a expansión, muestra una humanidad que se organiza, inventa, crea, pero también se endurece. La violencia, que había nacido del corazón herido, se propaga. Las voces posteriores del relato registran cómo la inclinación a lo malo se multiplica hasta que la tierra parece saturarse de maldad. Es aquí donde la otra cara del hilo divino vuelve a aparecer. Aunque el mundo se llena de violencia, la narrativa no abandona la posibilidad de redención. No tarda mucho en incluir la figura de Noé, el hombre que encontró gracia ante los ojos de Dios en un tiempo de amplia perversidad. La historia del diluvio es en cierta medida la primera gran respuesta de lo divino al género de la violencia humana. No se trata de un mero castigo aniquilador, sino de un reinicio que preserva una semilla de vida para recomenzar la historia bajo una nueva dinámica moral. El arco iris que sigue al pacto con Noé no es solo un adorno poético, es la señal de que la relación entre el Creador y la creación tendrá formas de garantía, de pacto, de promesa, aún en medio del juicio. Desde ese momento, la narración bíblica traza una línea de promesas filtradas por generaciones. Abraham aparece como el hombre a quien se le promete que mediante su descendencia todas las familias de la tierra serán bendecidas. Esa promesa, que parte como una llamada personal, apunta a una solución colectiva. La sanidad del mundo no vendrá de la fuerza humana, sino de la fidelidad divina que actúa en la historia. Isaac, Jacob, las tribulaciones de los patriarcas y finalmente la figura de José, cuya vida, traicionada por hermanos, vendida como esclavo, elevada luego a poder en Egipto, muestra cómo la providencia puede hacer que lo que fue hecho con maldad se convierta en instrumento de preservación y salvación. José en particular es una figura que refleja la dinámica de la caída y el cuidado. Traición humana, pero redención providente que reconvierte el mal en bien. Si volvemos la mirada al jardín, lo que sucede fuera de sus portones no es una serie de epílogos desconectados. Son las consecuencias directas de una elección que transformó las condiciones en las que vivimos. La historia humana, en su dialéctica de caída y promesa, se mueve entre el fracaso y la esperanza. En cada relato, desde la rivalidad entre hermanos hasta los grandes arcos de la promesa patriarcal, se repite una pauta. El pecado fractura, pero la gracia sigue siendo ofrecida. El juicio pesa, pero una salida es apuntada. Esa doble línea, ruina y restauración, define la manera en que la narrativa de Génesis sigue hablando. Volvamos por un momento a la intimidad de la pareja originaria. ¿Qué aprendemos sobre la responsabilidad compartida? La historia obliga a reconocer que tanto Adán como Eva tomaron parte en la decisión.
La tradición que los reduce a roles estáticos, culpando a uno y eximiendo al otro, pierde la densidad moral del texto. Eva, con su deseo de conocimiento y su capacidad de elección, actuó con agencia. Adán, al recibir y comer, mostró que la responsabilidad no puede depender de una sola persona. La caída expone que la libertad relaciona de manera inseparable a los seres humanos. Nuestras decisiones no son actos aislados, atraviesan a los demás y al mundo mismo. Hay además que notar la dimensión educativa de la salida del jardín. Los castigos no se muestran como simples venganzas. Son configuradores de una humanidad que tendrá que aprender por medio del trabajo y del dolor. El sufrimiento del parto y la dureza del labrar la tierra son en el texto realidades que instan a la reflexión. La vida humana se reconstruye mediante esfuerzo y alianza. No se trata de una maldición inmotivada, sino de un llamado a transformar la realidad caída por medio de responsabilidad y cooperación. Entre las páginas de este relato hay una profunda lección sobre límites. La frontera trazada con el árbol prohibido no fue una restricción arbitraria, fue la posibilidad de confiar. Cuando la confianza se rompe, el tejido social y la relación con lo divino se resienten. Hoy, cuando hablamos de ética, de compromiso, de responsabilidad personal y comunitaria, la imagen del Edén nos recuerda que una vida buena no es la ausencia de límites, sino la obediencia libre a un orden que protege y orienta la libertad. ¿Y qué decir del gesto de cubrirlos con pieles? En la tradición teológica se ha visto allí un gesto que apunta hacia la idea de sustitución. Algo ha debido darse para que la vulnerabilidad sea aliviada. Esta lectura no es la única posible, pero es poderosa. El cuidado divino se manifiesta incluso cuando la humanidad falla, y esta cobertura anuncia que la reparación tendrá lugar, de algún modo, aunque no pueda ser realizada por las manos humanas de inmediato. Así, la historia señala que la misericordia no desaparece en el juicio. La acompaña formando un hilo de esperanza que atraviesa toda la narrativa bíblica. Al mismo tiempo, la historia nos protege de lecturas que simplifiquen o politicen el relato. No se trata de satanizar a la mujer, ni de exaltar sin crítica al hombre. Tampoco se trata de usar el texto para justificar estructuras injustas. Adán y Eva son mostrados con complejidad moral y realismo humano, para que comprendamos que la vida se gobierna por responsabilidades compartidas, y que la búsqueda de culpables fáciles solo empobrece la comprensión. ¿Cómo entonces leer esta historia hoy? Primero, como una llamada a la humildad. La libertad es hermosa y peligrosa, exige responsabilidad. Segundo, como una invitación a la comunidad. Nuestras decisiones afectan a otros, la solidaridad y la autocorrección son imprescindibles. Tercero, como una promesa. Donde el juicio actúa, la gracia no tarda en ofrecer un camino de restauración. Esto último no es ingenuidad. Es una constelación ética y teológica que sostiene a quienes buscan redención y sentido después del fracaso. En la vida cotidiana, eso significa cosas concretas. Reconocer límites, admitir errores, buscar el perdón y rehacer relaciones. En las estructuras sociales, implica configurar instituciones de reparación, leyes que orienten la convivencia y prácticas que cultiven la confianza. En términos espirituales, demanda una disposición a volver la mirada hacia quien busca a los que se han perdido, a quien pregunta ¿dónde estás?, con deseo de reunificarnos. La gran promesa que parte en Génesis se va desplegando en las páginas que siguen. La elección de un pueblo, la formación de una historia con nombres y rostros, y en muchas tradiciones, la llegada final de aquel que hará posible la reconciliación plena. Dentro de la historia bíblica, el hilo que empieza con la simiente de la mujer culminará, según la interpretación cristiana tradicional, en la figura de alguien que confronta y vence aquello que divide. Esa expectativa configura la manera en que generaciones enteras han mirado hacia atrás. La caída no es el final de la narrativa, es el punto inicial de una obra de redención que atraviesa los siglos. Sin embargo, aún antes de pensar en consumaciones escatológicas, hay una lección inmediata que no debemos perder. La misericordia se manifiesta en gestos concretos.
Las vestiduras, el llamado divino, las medidas de providencia que siguen a la expulsión, nos muestran que la respuesta a la caída no se limita a la condena. El modo divino de actuar entre juicio y gracia puede inspirar a los humanos a no responder al mal con mera revancha, sino con formas creativas de cuidado y restauración. La historia de Adán y Eva, tal como la cuenta Génesis, nos desafía a reconocer la ambivalencia de nuestra libertad. Somos capaces de mirar la belleza del mundo y custodiarla, pero también podemos sucumbir a la promesa de autonomía que destruye lo que amamos. Somos, por lo tanto, llamados a cultivar una confianza que no es ingenua, sino sabia. Obedecer por amor y responsabilidad, no por temor infantil. Cumplir límites porque son usinas de crecimiento humano, no porque sean muros arbitrarios. En ese sentido, el relato invita a una ética de la humildad y del cuidado. Nos recuerda que las relaciones no se administran desde la fuerza, sino desde el reconocimiento del otro. Que el poder verdadero no es el de imponerse, sino el de sostener la vida. También nos previene contra la tentación de buscar soluciones rápidas cuando se trata de restaurar el tejido social. El camino de la reparación es largo, requiere trabajo, lágrimas, perdón y creatividad. Durante siglos, comunidades han mirado estas páginas buscando respuestas para su propia condición histórica. Algunas han leído un castigo que legitima estructuras rígidas, otras han tomado del texto una invitación a la responsabilidad compartida y a la misericordia activa. Ambas lecturas son testimonios de cómo el texto se convierte en espejo de quienes lo leen. Frente a eso, la voz narrativa aquí presentada propone una lectura equilibrada. La caída es real y dolorosa, la responsabilidad es compartida. Y la promesa de restauración, aunque diferida, es auténtica. Quizá la pregunta más pertinente no es quién tuvo la culpa primera, sino cómo actuaremos ahora nosotros que heredamos esta condición. ¿Responderemos a la fragilidad con violencia y justificación o con reconocimiento y reparación? ¿Preservaremos la memoria del jardín como nostalgia estéril o como modelo que orienta nuestra búsqueda de reconciliación con la tierra y con los otros? Hay, para terminar, una nota de esperanza que quiero dejar resonando con fuerza. La narrativa que empieza con un «todo cambió en un solo bocado» no culmina en ese bocado. A lo largo de generaciones, las historias de fe narran cómo la misma mano que creó sigue obrando en la historia. Desde Noé hasta Abraham, desde José hasta las tribus de Israel, la promesa de restauración recorre el libro. Esa promesa no anula la gravedad del pecado, pero sí lo supera en poder de transformación. Si se nos permite una lectura confesional dentro de esta perspectiva, se diría que esa simiente sembrada en el juicio es, a la vez, la luz que atraviesa la oscuridad. Así, la verdadera historia de Adán y Eva que aquí hemos buscado acercar no es simplemente la crónica de un error primordial. Es el prólogo de una epopeya que habla de pérdida y de esperanza. Es la narración de cómo la libertad, mal empleada, abre heridas, pero también de cómo la fidelidad divina rompe la cadena de la desesperanza con signos de cuidado y promesa. Es la historia de dos personas que, como nosotros, enfrentaron la elección y sus consecuencias, y que nos muestran que la redención empieza donde se reconoce la falta y se siembra la misericordia. Si esta narración tocó algo en tu corazón, compártela con alguien que necesite escucharla. Comenta abajo cómo te afecta este relato en tu vida diaria y qué preguntas despierta en ti. Y si quieres seguir profundizando en la trayectoria que sigue a este inicio, cómo se desarrolla la promesa en los relatos de Éxodo y el éxodo del pueblo hacia la libertad, mira el video recomendado sobre el Éxodo que aparece al final. Gracias por acompañar este recorrido por la historia que, aunque antigua, sigue hablándonos hoy.